Hola, mi nombre es Alexandre Teixeira, participo desde Uruguay. Agradecerle al primer Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación esta oportunidad para compartir junto a ustedes esta presentación sobre televisión en línea para la educación virtual. Quiero también agradecerle la habilitación a las instituciones de las cuales soy partícipe: Planeta FADLA, Comunidad Digital de Educación en Línea; a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, así como al Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, y al Consejo de Formación en Educación. Este compartir, tal y como se presentaba para la fundamentación de esta ponencia, la cual voy a proceder a leerles, dice así: la incorporación de polimedias en los procesos de enseñanza virtual toman un papel de relevancia socioeducativa en estos últimos tiempos, ya que los estudiantes, como sujetos nativos del siglo XXI, han ido desarrollando un sentido de la literacidad distinto al de muchos de nosotros. Estos estudiantes han incorporado a su estilo de aprendizaje el aprender por medio de recursos audiovisuales. Entonces, el incorporar correctamente estas metodologías en el proceso de enseñanza supone un gran desafío para el enseñante, o sea, para nosotros. Es así que, a través de la incorporación de un canal de televisión en línea, se alcanza a habilitar y posicionar al estudiante en un espacio adecuado para su modo de literacidad, alcanzando así retener su interés por el curso. El emplear estos recursos contribuyen en la calidad de la enseñanza y los procesos comunicativos, habilitando así el incorporar audio, imagen y simulaciones al mismo tiempo en nuestras clases virtuales. La agenda para hoy sería: vamos a conversar primero sobre la evolución de la televisión, el concepto de televisión hoy, y vamos a ver algunas líneas por donde podemos aplicar esto o poner en marcha un canal de televisión en línea para trabajar con nuestros estudiantes, que puede ser en procesos de enseñanza virtuales o no. Entonces, viendo un poco la evolución de la televisión, el primer televisor que podemos apreciar aquí es del 26 de enero de 1926. Ese televisor tenía una dimensión bastante grande, ¿sí? Y bueno, el consumo era muy alto, y bueno, obviamente que no era de fácil acceso, ¿sí? En el 27 ya tenemos una televisión un poquito más pequeña. En el 48 ya podemos empezar a hablar del televisor por cable. Esto surge en Pensilvania, Estados Unidos, ¿sí? Y la finalidad era mejorar la calidad y enfatizar en algunas cuestiones de sonido. En el 48 tenemos un modelo de televisor que bueno, es uno de los más populares a nivel mundial para cuestiones de la época y que muchos de nosotros tal vez hayamos visto. Otro ícono en esta evolución es en el 60 el primer televisor color. Luego en el 62 tenemos que AT&T lanza el primer satélite para transmisión de señal. En el 80 tenemos la Magnavox, una de las televisores que permitió popularizar la transmisión de señales color.
En el 74, me olvidé, tenemos los modelos de Zenit, que son quienes incorporaron esto de los tubos catódicos. En el 95, los primeros modelos de televisor más populares que hubieron, estos a color también, ¿verdad? En el 2000 tenemos la aparición de la pantalla plana y en el 2016 tenemos que Samsung lanza una gran alta gama de televisores plasma muy revolucionarios por sus funcionalidades. Nada de esto es lo que verdaderamente nos compete, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver esto con la televisión en línea? Y bueno, directamente no tiene nada que ver, pero lo que nos compete sí es la conquista de nuevos horizontes, es decir, pensar juntos cómo es que ha variado este concepto de televisión. Y no esto de el televisor como aparato, sino la televisión como concepto. ¿Y cuáles son las novedades que se introducen que tienen que ver con esta modalidad de enseñanza o cómo aporta a nuestro campo educativo esta evolución? Bien, la aparición del Smart TV o los smartphones habilitan que exista un nuevo menú, como si fuese un menú de restaurante, ¿sí? A disposición del usuario. ¿Para qué? Para atender las demandas personalizadas de cada usuario, para poder brindarle o saciar los gustos del demandante. Y eso de que también nos habla Zygmunt Bauman de la inmediatez. Eso de que el sujeto hoy en día quiere todo para allá, todo para ayer, saciar esa necesidad en el momento. Entonces, eso es algo que permite y habilita el smartphone, que habilita el Smart TV. El Smart TV es un televisor que está conectado a Internet, que tiene aplicaciones que permiten el acceso a Internet y acceder a contenidos que están allí publicados. Entonces, esto tiene que ver con la revolución del Internet, ¿sí? El Internet penetra en estos modelos de hacer televisión, ¿sí? Porque los contenidos ya no están más en las radioemisiones, sino que empiezan a estar también en el Internet. Aquí juega un papel muy importante la aparición del concepto de canal, píldoras y programas. Podemos hablar de que uno de los pioneros es YouTube en todo esto. YouTube ha sido referente mundial en esta forma de hacer televisión. El grande de la firma Google es que ha habilitado que cualquier persona que tenga una cuenta Google tenga la posibilidad de generar un canal. Un canal como un canal de televisión, tal cual, sí, el mismo. No solamente YouTube sirve para consumir, sino YouTube también sirve para producir. Y es ahí el lugar que nos compite. Un estudiante nuestro, en su gran mayoría, y puedo asegurarlo, antes de acceder a un texto, ¿sí?, al cual nosotros le damos un texto, y antes de leer ese texto, lo que hace es ir y buscar un contenido en YouTube o en las redes, un contenido audiovisual, alguien que le explique ese tema, alguien que le acerque a esa información, que le pueda dar nociones para después sí poder ir a esa fuente y profundizar sobre ese contenido. No simplificarle la vida,
de resumirle lo que allí dice el autor y dárselo digerido en un video, sino sí acercarlo a las principales ideas para que pueda ahondar, habilitarle la curiosidad. Cuando hablamos de píldoras, hablamos de contenidos de 3 a 10 minutos en los cuales se le da allí brevemente el contenido, si se transmite el contenido. Y cuando hablamos de un programa, estamos hablando de algo que primero es sobre un eje temático y además tiene otras particularidades que vamos a ver más adelante. Y si aplicamos el método Passier es un método creado por el ingeniero Pedro Camacho, fundador del Planeta Fadla, quien nos habla que para enseñar en línea y también para enseñar en la presencialidad tienen que haber 5 aspectos y tienen que estar cuidados esos aspectos. El contenido que se presenta tiene que tener cierta presencia, tiene que tener delimitado un alcance, tiene que tener una finalidad de capacitación, tiene que permitir una interacción y tiene que estar pensado para la virtualidad. Cumpliendo esos 5 aspectos, podemos decir que tenemos un contenido definido adecuadamente para la virtualidad. Pero aquí es que me interesa compartir con ustedes e introducir algo más pensando en la producción de contenidos para un canal o una píldora, sea cual sea el contenido. Pensar, además de esos 5 aspectos, el incluir esto de la gramática visual que nos propone Kress y Van Buren sobre la composición multimodal. La composición multimodal es el emplear más de un sistema semiótico, ya sea el lingüístico, el visual, el auditivo, el gestual, ¿sí? O el espacial. Entonces, nosotros, fusionando distintos sistemas lingüísticos, podemos ofrecerle al estudiante un contenido más rico. Podemos darle vida a ese contenido textual que pretendemos que él lea, darle vida, ejemplificar, tal y como si estuviésemos en una clase. Entonces de eso se trata. A su vez, la gramática visual de Kress nos propone 3 metafunciones y yo únicamente me voy a detener en la metafunción composicional. La metafunción composicional nos habla sobre los cuadros, los frames en la imagen, ¿sí? Y nos dice que existen 4 partes en la imagen. El superior derecho, el inferior derecho, el superior izquierdo y el inferior izquierdo. Y cada uno de esos nos habla sobre las ideas o sobre mentalmente qué es lo que allí se ubica. En el superior derecho siempre tenemos lo ideal, lo nuevo ideal. Sobre el inferior derecho tenemos sobre lo nuevo, pero sobre lo ya conocido. Sobre lo nuevo que se aporta, pero no es ideal. Lo nuevo que está ahí, que ya conocemos. En el izquierdo superior tenemos el ideal conocido. Y en el
izquierdo inferior tenemos el real que ya conocemos. Entonces, además tenemos la parte central, que va a ser donde allí se conjugue todo. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que lo nuevo es lo que tenga para aportar el autor que está en esta polimedia de análisis. O sea, lo nuevo y real, porque no es conocido, es lo que el autor esté diciendo. Entonces ahí la posición donde en esta polimedia se pone al orador supone que el estudiante realiza un proceso mental que activa la atención en lo que allí tiene para decir. Porque lo que está en el slide es simplemente conocido para ellos, por la posición donde está compuesta esta imagen. Entonces es importante tener en cuenta estas posiciones que plantea Kress. ¿Cómo puedo implementar yo esto? Bueno, una de las formas de implementarlo es abrir nuestro canal de YouTube, hacer una grabación offline, la subimos. Hoy en día las redes sociales están habilitando otros medios que son bien fáciles de emplear, como puede ser el Facebook Live, en una fanpage o en nuestro perfil. Y a partir de ahí podemos socializar contenido que pueden ser creados en ese mismo momento y eso tiene una gran demanda. Si no, pensemos aquí en lugar de los youtubers, ¿sí? Los youtubers saben mucho de esto y los youtubers habilitan ahí una posición bien importante. Periscope en Twitter, otro medio en el cual podemos explotar y obtener grandes resultados. Salir al aire, este concepto cambió porque yo no tengo que pensar un día, una hora en el cual salga al aire, sino que si hay algo que tengo para decir en este mismo preciso momento, tomo mi smartphone, abro una app y ya puedo empezar a transmitir. Me lo habilita YouTube, me lo habilita Facebook, me lo habilita Periscope, o puedo emplear alguna aplicación en mi PC. Consideraciones necesarias al tener un canal de televisión en línea. Pensar en la periodicidad, o sea, siempre tengo que planificar que voy a publicar un día a la semana, un día en la quincena, un día al mes, un contenido nuevo. Entonces sé que mi público está esperando ese contenido para esa fecha. Ese contenido tiene que mantener siempre una relación de duración, porque si presento contenidos con diferentes duraciones, puede que atraiga una vez a mi público y otra vez que me extiendo ya pierda esa riqueza que tenía de decir mucho en poco tiempo, por ejemplo. Mantener siempre un eje temático, no irme de los temas que planteo en el canal, eso es clave siempre. Motivar y despertar interés, ¿sí? No decirlo todo, dejar algo ahí que quien está oyéndome tenga ganas de investigar y aprender sobre esa temática, dejarle curiosidad, saber escuchar, pensar que si bien yo estoy exponiendo, saber que mi público tiene la posibilidad de dejarme un comentario, motivarlo a que me deje un comentario, yo leerlo y en la próxima sesión que vaya a socializar contenido, retomar ese comentario y dejarle una devolución o estar atento en ese chat y darle la devolución en el momento. Porque eso es lo que hace más rico
el hacer televisión en línea, el poder saber qué es lo que piensa y cómo percibió ese contenido mi audiencia y el poder darle una devolución. ¿Por qué? Porque eso lo involucra y lo hace parte del proceso. Y nosotros como educadores tenemos eso de que siempre queremos involucrarle al estudiante y necesitamos involucrarlo, porque involucrarlo es hacer que el estudiante aprenda. Mirado desde la teoría de la enseñanza, ¿sí? Sabemos que nuestros estudiantes escapan constantemente del querer leer. Entonces, me gustaría dejar esta reflexión y seguirla trabajando. Y aquí ven, involucrarlos a ustedes, seguirlas trabajando en los espacios de debate que tenemos en el Congreso. ¿Serán estos recursos que habiliten esta nueva literacidad de la cual les estoy hablando? Pensándolo desde la transposición didáctica, tal y como plantea Chevalar, ¿cuál es el lugar en el que queda el saber sabio y el saber designado a ser enseñado? Pensemos en eso. Muchas gracias. Espero que esta ponencia haya sido de vuestro agrado, que haya despertado interés y que nos invite a seguir debatiendo y trabajando sobre esta temática. Espero ver sus canales, espero que se atrevan a romper con los clásicos paradigmas y que, bueno, creen contenidos que sus estudiantes se los van a agradecer. Siempre estaré a la disposición de ustedes. Tienen allí mis medios de contacto. Muchas gracias.